Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos al día 10 del mes de agosto del año 2024 y continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Levítico, capítulo 27, versículo 1 en adelante. Cosas consagradas a Dios. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimará así. En cuanto al varón de 20 años hasta 60, lo estimará en 50 siclos de plata, según el siclo del santuario. Y si fuere mujer, la estimarás en 30 siclos. Y si fuere de 5 años hasta 20, el varón lo estimarás en 20 siclos, y a la mujer en 10 siclos. Y si fuere de un mes hasta 5 años, entonces estimarás al varón en 5 siclos de plata, y a la mujer en 3 siclos de plata. Mas si fuere de 60 años o más, el varón lo estimarás en 15 siclos, y a la mujer en 10 siclos. Pero si fuere muy pobre para pagar su estimación, entonces será llevado ante el sacerdote, quien fijará el precio conforme a la posibilidad del que hizo el voto. Le fijará precio el sacerdote, y si fuera animal de los que se ofreciere ofrenda a Jehová, todo lo que de los tales se diere a Jehová será santo. No será cambiado ni trocado bueno por malo, ni malo por bueno. Y si se permutare un animal por otro, él y el dado en cambio de él serán sagrados. Si fuera algún animal inmundo de que no se ofrece ofrenda a Jehová, entonces el animal será puesto delante del sacerdote, y el sacerdote lo valorará, sea bueno o sea malo, conforme a la estimación del sacerdote así será. Y si lo quisiera rescatar, añadirá valor sobre su valuación la quinta parte. Cuando alguno dedicare su casa consagrándola a Jehová, la valorará el sacerdote, sea buena o sea mala. Según la valorare el sacerdote, así quedará. Mas si el que dedicó su casa deseare rescatarla, añadirá a su valuación la quinta parte del valor de ella, y será suya. Si alguno dedicare de la tierra de su posesión a Jehová, su estimación será conforme a su siembra. Un homer de siembra de cebada se valorará en 50 siclos de plata. Y si dedicare su tierra desde el año de jubileo, conforme a su estimación quedará. Mas si después del jubileo dedicare su tierra, entonces el sacerdote hará la cuenta del dinero conforme a los años que quedaren hasta el año del jubileo, y se rebajará de su estimación. Y si el que dedicó la tierra quisiera redimirla, añadirá a su estimación la quinta parte del precio de ella, y se le quedará para él. Mas si él no rescatare la tierra, y la tierra se vendiera a otro, no la rescatará más, sino que cuando saliere en el jubileo, la tierra será santa para Jehová, como tierra consagrada. La posesión de ella será del sacerdote. Y si dedicare alguno a Jehová la tierra que él compró, que no era de la tierra de su herencia, entonces el sacerdote calculará con él la suma de su estimación hasta el año del jubileo, y aquel día verá su precio señalado como consagrado a Jehová. En el año del jubileo volverá la tierra a aquel de quien la compró, cuya es la herencia de la tierra, y todo lo que valorare será conforme al ciclo del santuario. El ciclo tiene 20 jeras. Pero el primogénito de los animales, que por la primogenitura es de Jehová, nadie lo dedicará, sea buey u oveja, de Jehová es. Mas si fuere de los animales inmundos, lo rescatarán conforme a su estimación, y añadirá sobre ella la quinta parte de su precio. Y si no le rescataren, se venderá conforme a su estimación. Pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová. De todo lo que tuviere de hombres y animales, y de las tierras de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada, indefectiblemente ha de ser muerta.
Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Dios. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará, y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio, serán cosas sagradas, no podrá ser rescatado. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Hermanos, vemos acá la consagración y los votos. Se dice la palabra que cuando se hacen votos no hay que tardar en cumplirlos. Aquí está hablando de los precios, el valor, lo que correspondía al voto para redimir las propiedades, incluso los animales, pero vamos a la parte de la consagración. Hoy en día no hay necesidad de hacer eso. Lo importante hoy en día es consagrarnos nosotros a vivir una vida santa, una vida sin pecado, una vida en obediencia, una vida al servicio de Dios y por consiguiente al prójimo. Eso es consagrarse al Señor. Ponerlo a Él en primer lugar, dejar de poner excusas para no buscarle, para no seguirles. Eso es consagrarse al Señor. Y de aquello que Él nos dé, no se trata si es obligación o no, se trata de ser agradecido con Dios por lo que nos ha prosperado. Se trata de ser bueno con el resto de las personas. Recuérdese del buen samaritano, qué experiencia nos deja. Pasaron los religiosos y no hicieron nada por aquel que necesitaba. Sin embargo, pasó este samaritano, a quienes la gente odiaban en aquel entonces, y pues él se encargó de curarlo, de sanarlo y de pagar la curación del golpeado. Entonces eso nos manda el Señor. Eso es vivir una vida consagrada a Dios, haciendo las cosas bien. Es necesario que como hijos de Dios volvamos a esas sendas antiguas, a ser justos, a obedecer su palabra y sobre todo a buscar hacer el bien a los demás. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido Cafecito para el alma.